proveedores de suministros e insumos que nos servirán para complementar la continuidad de nuestra operación. Proveedores de servicios, que los proveedores de servicios no nos enfoquemos únicamente en aquellos que nos permiten operar los movimientos de la cadena de suministros. También hay otros proveedores que complementan esas actividades, como lo pueden ser desde aquellos que se dedican a las fumigaciones dentro de nuestros centros de distribución, proveedores que nos puedan brindar el mantenimiento de una herramienta tecnológica. Recordémonos que dentro de las cadenas de suministro, cuando nosotros queremos alcanzar ese correcto flujo de lo que ya hemos mencionado, principalmente en el ámbito de la información y financiero, es muy importante contemplar elementos que estén dentro de una herramienta que generen trazabilidad, perdón, e información en tiempo real. Por ejemplo, si hablamos de sistemas de administración a nivel general, un ERP que nos pueda permitir pues, controlar las actividades de la organización como tal. Si estamos hablando de herramientas que nos van a permitir tener o generar trazabilidad de las operaciones dentro de un centro de distribución, un almacén, ya sea fiscal o general, pues podemos utilizar los WMS, que son los Warehouse Management System, para las operaciones de transporte terrestre, los TMS, que son los Transport Management System. Incluso, pues, aquellas empresas que se dedican a las operaciones puntualmente logística también tienen esas necesidades. Por ejemplo, los actores que cumplen el rol de agentes aduaneros, que contratan los servicios de proveeduría de sistemas que permiten pues la digitación de las declaraciones de mercancías para poder ser transmitidas al servicio aduanero. Y así pues existen múltiples proveedores. Existen herramientas y plataformas, de hecho pues vimos la plataforma de Mindtraffic, pero existen plataformas que nos permiten generar data y generar información. Que la información para las actividades de la cadena de suministro son sumamente importantes, principalmente aquella que se encuentra lo más actualizada posible. Los precios o el comportamiento de precios de commodities o de ciertos productos. Si nosotros nos dedicamos a X y industria, podemos encontrar proveedores que nos van a analizar los precios del mercado. Y esos proveedores nos van a incluso proponer o sugerir cuáles son las mejores ventanas de compra, que eso es bastante interesante. ¿En qué momento, de acuerdo al pronóstico que yo puedo realizar para la compra de un suministro, es el más conveniente para poder realizar esa compra? Nosotros pues no tenemos que adoptar estrategias muy, llamémosle por costumbre, en donde yo coloco semanalmente, mensualmente o con la periodicidad que corresponda a una orden de compra de XY producto. Más bien yo busco diseñar estrategias en donde el análisis del comportamiento de los proveedores y sus competidores, porque al final del día yo no quiero depender de un solo competidor, me va a permitir pues ejecutar esas acciones en el momento adecuado. Les puedo decir de que es sumamente útil, principalmente en industrias muy especializadas. Les hice mención que tuve la oportunidad de ver toda la cadena de suministros de la industria de restaurantes en Estados Unidos en su momento y contratábamos los servicios de empresas que nos indicaban en qué momento era el más conveniente para realizar la compra de poultry, digamos, de carne, de pollo, en sus diferentes cortes. Obviamente nosotros hacíamos nuestra labor de análisis del comportamiento histórico de las compras que habíamos ejecutado por lo menos en los últimos 5 años y con base a ello ya hacíamos esa proyección o pronóstico. Y sobre eso, pues nosotros tratábamos de que se pudieran establecer momentos de ajustes estratégicos y que esos ajustes estratégicos estuvieran vinculados a procesos de lograr ahorros u optimización de costos.
En el ámbito de las operaciones de transporte, principalmente en los transportes principales, como lo pueden ser el transporte aéreo y marítimo, hay plataformas o herramientas que brindan visibilidad para contar con indicadores del comportamiento de fletes por rutas comerciales. Hay herramientas tan útiles como la que les mostraba de Alpha Liner. Hay herramientas tan útiles como les puedo mostrar, de hecho, Ceneta, Aircargo, Freightos. De hecho, creo que esto les va a resultar bastante interesante en un momento. Sobre eso, pues ustedes pueden llegar a tomar decisiones. Freightos Baltic Index. Son, permite conectarme a una función web o complicado solo para que ustedes Bueno, cuando ustedes hacen la contratación de proveedores de servicios, pueden llegar a contratar proveedores de servicios sumamente especializados. Tal es el caso de un Freightos, en donde ustedes pueden tener, perdón, de un Jury, que es una empresa consultora de operaciones de transporte en general, de comercio exterior. Lo interesante de esto es que ellos manejan un índice del comportamiento de los fletes a nivel global. Ustedes pueden ver que acaba, por ejemplo, desde el 16 de noviembre hasta el 21 de noviembre, es bastante actualizado, cómo se ha ido comportando a lo largo de estos días. Normalmente se toma como referencia la unidad de medida de contenedores de 40 pies. Les mencionaba que el contenedor de 40 pies pues es el más utilizado a nivel global. De hecho, Guatemala pues el 80% del total de contenedores que utiliza para sus operaciones de comercio exterior son de 40 pies hiking, por obvias razones, la capacidad de volumen. Aquí nos dice Durable Container Index decrease 1% a $3,413 por contenedor de 40 pies en esta semana. En la semana del 4 del 7, eh, por ejemplo, bueno, el 4 de julio, los precios de los fletes se encontraban en $4,868 y el 21 de julio pues disminuyeron a $3,413. Esto es un índice de carga seca
que cómo se construye este índice o este indicador básicamente es la unificación de las principales rutas comerciales a nivel global. Aquí tenemos el World Container Index de Shanghái a Rotterdam, una ruta comercial muy importante, de Shanghái a Los Ángeles, a Génova y a Nueva York, cómo se han ido comportando cada una de estas rutas. De hecho, pues acá podemos ver de una manera más detallada qué es lo que ofrecen. Podemos ver el comportamiento, esto es importante, de tarifas de oportunidad de mercado. Aquí vemos pues el índice compuesto, eh, digamos, por semana y se ha ido incrementando o disminuyendo. ¿Por qué nosotros buscamos o queremos hacer este tipo de acciones o actividades? Básicamente lo que nosotros queremos es poder contar con herramientas que nos permitan de igual forma negociar de una mejor manera con nuestros proveedores. En este caso, por ejemplo, si ustedes hacen negociaciones con sus proveedores de transporte marítimo, pueden utilizar este tipo de herramientas para proponer tarifas. ¿Por qué? Porque al final del día sabemos de que existe una negociación muy puntual. Si yo estoy trabajando con un agente de carga, entre el agente de carga y la línea naviera o el agente naviero, pero eso no quiere decir de que no esté sujeto a una mejora en la propuesta de los fletes internacionales. Existen otras herramientas, además de Yuri, existe Ceneta. Ceneta es una compañía, bueno, Yuri es del Reino Unido, Ceneta es una compañía alemana que de igual manera pues presenta un índice compuesto. En este caso pues manejan contratos, son 100.000 contratos. Tomen en consideración que esta gente recibe de parte de consignatarios y agentes de carga o transitarios o freight forwarders principalmente. No incluyen o no inyectan las tarifas directamente de las líneas navieras con el objetivo de no crear un sesgo o una variación o desviación en la construcción de estos indicadores, por lo que se basan prácticamente en la operación de los 100.000 contratos de compañías como Coca-Cola, Logitech, Crocs, Pfizer, Unilever, Seva Logistics. Si se dan cuenta, pues aquí hay consignatarios y hay agentes de carga. Entonces, sobre ello, pues se manejan tarifas de oportunidad de mercado y lo que buscan o lo que pretenden es ahorros significativos para quienes los contratan. Ahorros significativos, ¿en qué sentido? Porque les brindan una herramienta de negociación de cara a la contratación de servicios de transporte marítimo. De igual manera, pues existe la herramienta Freightus, que era la que les quería mostrar. Por alguna razón no me dejó ingresar de la manera que quería. Eh, ¿Qué es acá? Bueno, como pueden ver, acá de igual manera pues se presentan las principales rutas comerciales entre los bloques económicos de mayor capacidad o de mayor volumen o mayores operaciones transaccionales. Por ejemplo, el este de Asia, específicamente China, hacia la costa oeste de los Estados Unidos, que sería California, viceversa, digamos, de la costa oeste hacia China, del East Coast hacia China, de la costa este, y así pues del norte de Europa hacia China. Si se dan cuenta, pues la mayoría son bloques económicos bastante significativos. Sin embargo, de alguna manera, pues nosotros tenemos un impacto colateral en el comportamiento del transporte o de fletes en esos bloques económicos. A través de estas herramientas, pues ustedes pueden hacer su análisis y monitoreo del comportamiento de fletes. Y finalmente hay el cargo. Tenemos el Baltic Exchange Air Freight Index, que es otra herramienta que ustedes pueden utilizar para el análisis de sus mercados de suministros, que les puede permitir la contratación de proveedores de...
Básicamente es una estructura muy similar a la de plataformas como Ceneta, Freightos, Yuri, pero en el ámbito del transporte marítimo en las principales rutas comerciales. Veamos acá, por ejemplo, Hong Kong a Norteamérica. En el 2018, pues se manejaba un costo por kilo de $4.83. Tuvo un pico alto, veamos, llegó hasta $7.73 en el 2020, en mayo del 2020, y nos podemos ir incluso hacia la actualidad. Todavía tuvo un pico mucho más alto en el 2021, $12.72 por flete, por kilo de flete. En la actualidad se encuentra en 5.73. Si se dan cuenta, pues un comportamiento muy similar al que estuvo durante la pandemia. Y así pues hay otras rutas comerciales. Todas estas herramientas se basan, como pueden ver acá, en contratos de precios que son facilitados por operadores logísticos principalmente, ya que ellos son los que operan directamente las negociaciones con las líneas navieras, con las líneas aéreas. En el caso de las operaciones de transporte aéreo, ustedes no pueden hacer la contratación de los servicios directamente con las líneas aéreas, lo tienen que hacer principalmente bueno, a través de agentes de carga que estarían haciendo los cortes de las guías. Muchos pues tienen que estar habilitados por IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Toda esta información les va a permitir a ustedes tomar decisiones correctamente. En este caso, vimos ejemplos de la contratación de servicios logísticos, marítimos y aéreos. Ustedes de igual manera, pues pueden buscar o identificar qué herramientas les facilitarán la compra, por ejemplo, de materias primas. Existen compañías especializadas que les pueden hacer a la medida ese tipo de análisis, pero ahí caemos a la situación en donde, bueno, lo que yo y esos comentarios los he escuchado de manera muy recurrente, les soy bien transparente. Lo que yo me puedo ahorrar significativamente en transporte, pues lo estoy gastando en una consultoría de análisis de precios o de tarifas. El activo definitivamente va a quedar con ustedes, es decir, una primera entrega, un primer entregable, como le quieran llamar. Y más adelante ustedes pueden aprender a aterrizar la metodología, diseñar, no necesariamente herramientas o índices propios, pero sí una metodología que les permita analizar el comportamiento de los mercados para la correcta contratación de servicios. Servicios o la compra de productos, ya sea materia prima o productos terminados, semielaborados o terminados. Así que es una buena forma, es una buena práctica para que ustedes puedan optimizar sus costos y no necesariamente tengan que irse con la información que les brindan sus proveedores. Pueden contar con argumentos sólidos para pues, indicar que la propuesta que pueden estar recibiendo no es la más competitiva. Así que por ahí hay algunas herramientas que pueden ser de mucha utilidad. Lo que acabamos de ver son las versiones gratuitas, tienen pago, por supuesto. Alphaliner cuesta más o menos $9,000 al año, Yuri unos que son $7,000 al año. Freightos es relativamente económico, me parece que son $2,400 al año. Nosotros lo estuvimos utilizando, pero migramos a otra plataforma. Y bueno, estamos en ese proceso de migrar a otra plataforma, Alphaliner. Tiene un costo mucho más elevado, pero la información es mucho más completa. Em, Sistema eficiente. La gestión de un sistema eficiente de proveedores como el eslabón de la cadena de abastecimiento. Se considera como una de las herramientas a nivel logístico de mayor impacto y complejidad en las operaciones de abastecimiento de las empresas. Pero, ¿qué es eficiencia? Cuando nosotros analizamos la cadena de suministros, podemos identificar que hay múltiples actores. Es decir, están propiamente los proveedores de servicios logísticos, por ejemplo. Hay actores que nos impactan de manera directa, están los operadores de infraestructura, que son los puertos, aeropuertos, Dirección General de Caminos en Guatemala, por ejemplo, en lo que respecta a la regulación del transporte pesado.
y en el mantenimiento del sistema carretero que utilizamos para movilizar nuestros productos. Los proveedores, por supuesto, pues de los materiales que necesitamos para nuestra actividad productiva, pero hay un actor que es mucho más importante dentro de una cadena de suministros, que si no cumple a cabalidad con lo pactado, es decir, con lo establecido en la operación logística, probablemente pues puede surgir una salida de no conformidad. Es decir, que se levante la mano en algún momento y diga, mira, tú no estás cumpliendo con esta parte. Yo quiero cumplir, quiero lograr rentabilidad, pero si tú no cumples de tu lado, pues para mí va a ser bastante difícil. ¿Quién creen ustedes que puede ser ese actor? Paula, ¿quién se le ocurre que puede ser ese actor tan importante? Además de los que ya hemos mencionado. Ay, no sé. Ahorita no, no. Actor importante que, ay, Actor no sé. importante de la cadena de suministros. No, no el mejor actor del siglo XX, actor importante De la cadena de de la cadena de suministros, suministros. Miren, yo les voy a decir algo. Cuando hablamos de actores relevantes dentro de la cadena de suministros, acostumbramos a pensar siempre de forma externa. ¿Quién es otro actor sumamente importante de forma interna? nosotros. Nosotros, correcto. Paula, ¿qué pasa si su proveedor de transporte envía una unidad de transporte a su bodega, a su centro de distribución? Tenía un horario de programación de carga y no se carga en ese horario, sino hasta 24, 48, 72 horas más tarde. ¿Qué va a ocurrir? Nos va a cobrar por estadía. Nos va a cobrar estadía. ¿Cuál es el objetivo de una empresa de transporte, por ejemplo? Estar en constante movimiento, no estar parado. El negocio de un transportista no es cobrar estadía. El negocio de un transportista es estar en constante movimiento, la rotación de los activos. Y eso ocurre en múltiples industrias, es decir, se tiene que identificar cuál es el objetivo del negocio de esa industria. En este caso estamos hablando de un transportista, él nos puede llegar a cobrar estadía y en determinado momento nos puede decir, mira, disculpa, yo no tengo disponibilidad de transporte para ti porque mis unidades que quedan pegadas 3 días en tu rampa de carga o descarga. Totalmente válido. Proveedor de materia prima. Un día le compro 15, está bien, otro día le compro 20, está bien, otro día le compro 5, está bien, pero la variación en los niveles de solicitud de compra tiene que llevar a una programación. ¿Por qué? Porque los proveedores de materias primas, de productos terminados o semielaborados, tienen que manejar su propio pronóstico sobre las necesidades que tienen sus clientes. Si yo no le traslado a mi proveedor cuál es la proyección o cuál es el pronóstico de los materiales que voy a necesitar, ¿qué va a ocurrir? Va a incumplir. Y probablemente, pues, por muy inconforme que pueda estar de mi lado, el proveedor no puede generar acciones correctivas porque hay una responsabilidad de parte nuestra como uno de los actores más importantes de la cadena de suministro. Ahora bien, ¿cómo podemos corregir las condiciones que se van a trabajar en una operación con un proveedor, independientemente de la categoría? Elubia, ¿tiene usted alguna idea de cómo podemos asegurarnos el nivel de cumplimiento? Que la entrega sea eficiente Que la a tiempo estipulado. el cumplimiento de tiempos está muy bien, pero pensemos en una herramienta que pueda ser de utilidad para ambas partes. em, Constante comunicación sería un factor. El otro factor Ujú. sería eh, programación, las proyecciones, trasladar la información a tiempo para Proyecciones que, es un elemento importante, ¿ok? Ajá. sí, puede existir también lo que es la
la planificación de la compra de la mercadería. Ah, o- Eluvia ya nos puso un elemento buenísimo, la proyección. Sin números, el proveedor se va en contrapérdida. Y el proveedor no solo en el ámbito de entregar un bien, también en el ámbito de cuántos contenedores necesito, cuántos furgones, cuántas unidades de transporte, cuánto espacio dentro de un avión, con qué recurrencia, con qué frecuencia y demás. Pero nosotros estamos hablando de un tema de gestión de calidad, ¿sí? Entonces nosotros queremos definir qué herramientas pueden ser de utilidad para asegurarnos el cumplimiento. ¿Qué herramientas conocen ustedes que permitan que tanto proveedor como contratante del servicio lleguen a ese punto de identificación y de plasmar cómo vamos a trabajar nuestra operación? Perdón, no sé, bueno, se me ocurre, pero no sé, Ujú. una herramienta, pues no sé si es una orden, una colocación de pedido donde se especifique en cuánto tiempo lo necesito, dónde lo necesito, pero no sé, se me ocurre. Entonces una herramienta totalmente, es válido. Selvin, em, mediante un contrato o un acuerdo del tipo de relación que va a haber entre cliente y proveedor. un acuerdo. Está bien, sí. Los contratos son más operación transaccional, es decir, digamos, sí brindan un soporte del nivel de servicio que esperamos, pero cuando nosotros ya entramos a una parte un poco más operativa, podemos utilizar herramientas como acuerdos de nivel de servicio, Service Level Agreement, SLA. No sé si en algún momento lo han escuchado. ¿Les suena familiar? Adelante, Otto. En mi caso sí los manejamos, pero es intercompany. Digamos, la compañía es bastante grande y tenemos varios acuerdos de servicio, precisamente para que la cadena de suministros no sufra ninguna ruptura en el proceso, ¿verdad? Buenísimo, Y buenísimo. también tenemos algún tipo de acuerdo e incluso penalizaciones con algunos proveedores externos, ¿verdad? Que son nuestros mayores abastecedores. En este caso, por ejemplo, para envase, ¿verdad? Buenísimo, excelente, Otto. Otto nos pone sobre la mesa que dentro de un corporativo existen múltiples stakeholders y por tal razón llegaron a identificar que los acuerdos de nivel de servicio son una excelente herramienta para asegurar. ¿Qué aseguramos a través de los acuerdos de nivel de servicio? Dos aspectos: compliance y accountability. Cumplimiento y quién es el responsable de qué. En ese sentido, Otto, brevemente, no sé si nos puedes compartir si en algún momento el acuerdo de nivel de servicio no identifica correctamente cuál es el nivel de cumplimiento y quién es el responsable de qué, hacia dónde va esa cadena de suministros. Sí, de hecho es importante, por ejemplo, cabal, lo que mencionas es tener esos acuerdos, digamos, hay ciertos parámetros, ¿no? De cumplimiento, para eso es el nivel de servicio, ¿verdad? Entonces, si no se está llevando de manera adecuada y no tenemos definido cabalmente un responsable y a quién penalizar, entonces de nada nos sirven los acuerdos, ¿verdad? Entonces, sí, al final, digamos, tenemos varios, por ejemplo, ahorita recuerdo uno, tenemos un acuerdo de servicio con nuestro departamento de control de calidad, ¿sí? Y tenemos ciertos tiempos en los que ellos deben de cumplir y digamos, su meta es 95% de cumplimiento. Y ellos tienen 3 días para muestreo
y aprobación de materias primas. Y nos ha ayudado un montón, ¿verdad? En el tema de la planificación de la producción. Porque si no le damos seguimiento, si no metemos esa presión del lado de planta productiva, ¿verdad? Entonces se nos estancaban las aprobaciones de ciertos insumos y al final le pegamos al cliente. Son una semana o 2, 3 días, de todos modos no cumplimos en el abastecimiento a nuestro cliente y al final, pues, en común es vender para todos y con ese tipo de acuerdos de servicios nos ayuda a mantener un nivel óptimo en la planta productiva. Excelente. Muchísimas gracias, Soto, por compartirnos tu experiencia. Entonces, sí, existen herramientas, vehículos que nosotros podemos utilizar en la relación que gestionemos con un proveedor. Uno de ellos es SLA, Service Level Agreement. Más adelante lo vamos a ver un poco más a detalle, pero con eso estamos hablando pues, ciertas generalidades. ¿Existen otras herramientas? Sí, totalmente. Por un lado está el SNOP, que es la herramienta estratégica de gestión para la relación entre los departamentos clave de una organización que permitan la correcta ejecución de una cadena de suministros. El Sales and Operations Planning. Y por otro lado está en el Sales and Operations Procedure, que es el procedimiento operativo y comercial que persigue un SNOP, pero la versión de procedimiento operativo y comercial. Lo que persigue es el área comercial logra completar una transacción, es decir, una venta, y lo que espera es que a nivel operativo se cumpla o se ejecute correctamente. ¿Cómo podemos lograr que exista sinergia entre cada uno de los departamentos? Cuando ustedes ejecutan, por ejemplo, una venta, ¿en dónde está el mayor desafío? En la ejecución. De hecho, pues incluso hay libros de gurús como Larry Bossidy, quien tiene este libro que se llama El arte de la ejecución en los negocios y nos explica que después de la planificación, el desafío más grande es la ejecución. Todo lo pintamos muy bonito en papel, tenemos maravillosas ideas, ideas incluso bastante ambiciosas. Sin embargo, cuando ya nos toca afrontar la ejecución de los procesos, es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas en la ejecución? Porque hay dudas. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que hacer aquello? ¿Cuánto tengo que cobrar? ¿Cómo le voy a facturar? Entonces, esas mismas dudas pueden surgirme a mí como cliente. Yo tengo que buscar establecer un mecanismo con mi proveedor en donde yo voy a trabajar desde una matriz de comunicación, es decir, quiénes son los actores clave dentro de esta operación. Hablábamos del tema de la accountability. La accountability, por un lado, está la ejecución de proceso. Y por otro lado puede estar la matriz de actores clave dentro de la operación. Es decir, yo tengo un agente de servicio de parte de ese proveedor y yo necesito conocer un escalable si en dado caso se le traban las trancas a este agente de servicio. No porque no quiera prestar un buen servicio o no porque se resista a querer apoyarme. Puede presentarse la situación en donde tiene que tomar una decisión que está fuera de su alcance, tiene que ir con un decision maker y ese decision maker tiene esa capacidad de poder ejecutar. Entonces nosotros tenemos claridad de cómo escalarlo. Suena una acción muy sencilla, pero es sumamente útil. Nuevamente, les comparto la experiencia dentro de la cadena de suministros como tal. En las operaciones, siendo ustedes siendo ustedes un cliente en un país tan complejo territorialmente como es los Estados Unidos, utilizan plataformas logísticas, es decir, tanto lo tangible, lo físico, como lo digital. Para ello, pues nosotros utilizábamos la empresa, la organización de Cisco Foods. Cisco, les mencioné que es una empresa especializada en la industria de alimentos y bebidas, de la educación y la industria hospitalaria.
365 centros de distribución en los 50 estados de los Estados Unidos. Bueno, imagínense. Centros de distribución gigantes. 60 andenes de carga y descarga, capacidad para almacenar 30,000 tarimas de producto, congeladores, disculpen, y demás. ¿Ya se imaginan la cantidad de personal que tenía Cisco? Estamos hablando de más de 50,000 gente en todos sus centros de distribución, en el ámbito operativo, administrativo, financiero, equipos de servicio al cliente dedicados a un solo cliente dependiendo del tamaño de este. Y por tal razón, ejemplo, nosotros teníamos un equipo de servicio al cliente dedicado compuesto por 3 personas, en donde se habían establecido cuáles iban a ser los canales de comunicación, email y llamada. Existía un team leader, quien iba a tomar decisiones que probablemente no iban a estar al alcance de los agentes de servicio al cliente, e iba a estar un service manager, un gerente de servicio. En ese entonces conocí a un señor llamado John Shattuck. John me resolvía todo aquello que sus agentes de servicio no tomaban la decisión porque eran más operativos que estratégicos. ¿Qué tipo de decisiones me resolvía John Shattuck? Ejemplo, necesito que la programación de la atención de X cantidad de equipos para tal centro de distribución cambie. Carlos, nuestros centros de distribución son sumamente dinámicos. Las ventanas de cita que tú me estás solicitando, yo te las puedo entregar hasta dentro de 2 o 3 semanas. ¿Qué quiere decir entregar? Yo te puedo recibir el producto hasta dentro de 2 o 3 semanas. Yo no podía esperar 2 o 3 semanas. Entonces se hacía un análisis para poder hacer la ubicación de X cantidad de unidades de transporte en X cantidad de centros de distribución en los tiempos que yo necesitaba. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera entretenido demasiado con el agente de servicio al cliente buscando tomar esta decisión, lograr ese objetivo? Hubiera pasado X cantidad de tiempo, mi negocio probablemente se hubiera quedado sin los suministros clave que se encontraban dentro de esas unidades de transporte. Por lo tanto, pues mi comunicación iba a ser poco asertiva, poco efectiva, mi operación se iba a ver entorpecida. Pero al contar con niveles de comunicación, con una matriz que básicamente es un organigrama de cómo voy a escalar si en dado caso agente de servicio no me puede resolver, líder de agentes de servicio no puede resolver, gerente de agentes de servicio no puede resolver, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿O un director? Si es necesario, sí. Las operaciones son tan transparentes que no existe la necesidad de no especificar cuáles son mis, ¿cómo se llama esto? Mis escalables. Y eso es importante que ustedes definan con sus proveedores para una buena gestión de control de proveedor. Control y evaluación. No tiene que existir esa falta de comunicación de, yo no te puedo decir con quién escalar porque yo me voy a ver perjudicado. Porque la relación que ustedes van a establecer con su proveedor no se basa en perjudicar por la falta de cumplimiento. Siempre probablemente va a existir una razón de por qué no se puede alcanzar el objetivo. Eso logra eficiencia en la operación. Logramos que el operador sea eficiente, el proveedor logístico o el proveedor de la materia prima, pero yo también tengo que tomar un papel de responsabilidad sobre mi cadena de suministros. ¿Qué espero yo de mi proveedor al momento de que yo hago esa selección? Un SLA no se construye solo. Tienen que establecer parámetros de las necesidades que yo tengo. Un SIOP no se construye solo. Tienen que definir el flujo de la operación para identificar potenciales cuellos de botella, puntos críticos, choke points, como les quieran llamar. Y sobre eso yo defino planes de contingencia. El SLA me define niveles de servicio.
El SIOP me define procedimiento. ¿Cómo voy a ejecutar el SLA? Sí, básicamente es un manual de cómo ejecutar correctamente una operación. Entonces, ¿qué más? Como elemento vital, son pocas las inversiones que se evidencian en la gestión de proveedores que reduzcan los costos y aumenten la productividad. La gestión de proveedores son un elemento vital en la administración moderna de las organizaciones, sobre todo si se considera que a partir de la calidad de las entradas se puede garantizar la calidad de las salidas, lo que constituye un potencial a la hora de mejorar el sistema de adquisiciones asociadas a cadena de abastecimientos eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Concentrémonos en lo último. Dice, la cuarta línea, perdón, después de organizaciones. Sobre todo si se considera que a partir de la calidad de las entradas se puede garantizar la calidad de la salida, lo que constituye un potencial a la hora de mejorar el sistema de adquisiciones asociadas a cadenas de abastecimiento eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Garbage in, garbage out. Si mi inbound logistics, mi logística de ingreso, en mi eslabón de aprovisionamiento o abastecimiento es mal ejecutado, lo que entró mal va a salir mal. Es un potencial que nosotros podemos identificar. Es decir, cuando nosotros queremos ejecutar correctamente una cadena de suministros y logramos básicamente identificar esos aliados estratégicos o proveedores clave, vamos a lograr que toda la cadena fluya correctamente. Una cadena debe funcionar como la analogía del reloj suizo, ¿verdad? Aquí hay un tema muy importante. Existen múltiples variables y existen múltiples aristas que no necesariamente van a permitir que mi cadena de suministros funcione como un reloj suizo. Otto nos exponía un nivel de cumplimiento con sus stakeholders, por ejemplo, los que ven la gestión de calidad, 95%. Tienen un margen de tolerancia del 5%. Eso me lleva al tema de flexibilidad. Existe algo llamado flexible sourcing, abastecimiento flexible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que, dadas las circunstancias de la situación actual que ya vimos, hay riesgos, hay incertidumbre, hay desafíos económicos, tasas de PIB que van a, en lugar de crecer, disminuyen o van a una tasa de crecimiento muy baja, un ritmo muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que busco? Básicamente busco construir relaciones sumamente estratégicas en donde los rangos o niveles de tolerancia permitan que el proveedor también tenga un campo de maniobra si en dado caso ocurre una situación. ¿Qué tipo de situación puede ocurrir? Si adelante, Selvi. Gracias. Estos acuerdos, entiendo entonces que no son contratos que se firman, eh, digamos, entre las dos partes, simplemente son acuerdos a los que se llegan y podemos, digamos, como penalizar ciertos incumplimientos. No sé si estoy en lo correcto. Los acuerdos de nivel de servicio, si está sujeto, por ejemplo, a una certificación, incluso conlleva una ponderación. Y si esa ponderación tiene una calificación mínima, tú puedes tomar la decisión si dentro de tu pool de proveedores eh, estaba posicionado entre los primeros tres, pero dado que no ha cumplido con la ponderación mínima, poco a poco pues lo vas bajando de nivel. Puedes establecer un ranking. Si no está sujeto, por ejemplo, a ningún tipo de certificación, tú puedes crear ese mismo ranqueo. Al final del día, ustedes no pueden depender de un solo proveedor. Digamos, tratan de mantener un pool de proveedores a manera de también poder accionar si en dado caso proveedor 1, 2 y 3 están con ciertos inconvenientes, actuar con el 4, 5 y 6. Sí, los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos. No tienen una característica contractual. Tú sí puedes especificar en el contrato que las penalizaciones pueden estar sujetas al nivel de cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio, pero el acuerdo de nivel de servicio per se
de cara a un proveedor no necesariamente va a implicar una sanción económica, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí debe estipularse dentro de un documento que es un vehículo con acción financiera o incluso legal, como lo puede ser un contrato. Recomendación, en el contrato puedes estipular las condiciones del SLA. No sé si eso aclara todo. Sí, gracias. Buenísimo. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya nos queda poco tiempo y siempre es bueno dejar un espacio a preguntitas. Esto sobre la implementación tecnológica en los últimos años, con la aparición de las nuevas tecnologías, se evidencia una estrategia a la hora de alcanzar la mayor calidad a un precio adecuado y que recopila las mejores prácticas soportadas en esquemas organizacionales definidos y apoyados en herramientas de evaluación e implementación tecnológica. Bueno, acá ya vimos algunos ejemplos de herramientas, tanto para el análisis de indicadores de niveles tarifarios, en el caso de fletes marítimos y fletes aéreos. Hay herramientas, por supuesto, que nos permiten evaluar los niveles de, digamos, transacciones de ciertos commodities, dependiendo de la industria a la que nos dediquemos. Pero les mencionaba que también hay compañías que llevan monitoreos específicos de industrias o de productos. Por otro lado, están aquellas herramientas que sirven para la gestión de la cadena de suministros. Ya hablamos de un WMS, de un TMS, de ERPs. Aquí hay una recomendación muy importante. Nosotros no podemos ser todólogos. Podemos tener un departamento de tecnología, pues, robusto, porque le apuntamos al desarrollo tecnológico. Pero nuestra especialización no es el diseño de aplicaciones o de sistemas para la ejecución de X y tarea, menos cuando son aquellas que implican la administración de áreas completas. Es importante mejor evaluar qué nos ofrece el mercado con especialistas que se dediquen al diseño e implementación de sistemas. Un SAP, un Coupa, un Daruma, Magaya, y así hay otra serie de sistemas integrales o sistemas específicos para la administración de ciertas áreas. Cometemos el error de que nos entusiasmamos, diseñamos un sistema y nos parece muy bonito y ya en la ejecución pues no era precisamente lo que necesitábamos. Pero como le invertimos mucho tiempo y dinero, no nos rendimos con el sistema y queremos continuar operando con él. Les va a costar mucho dinero. No cometan ese error. Tomen la decisión de contratar empresas especializadas. No compren solo el sistema y crean de que ustedes son lo suficientemente capaces de implementarlo. La inversión en el activo, en la implementación y mantenimiento, que ya es algo post, primero pues acompañado de la compra, la implementación y más adelante pues el servicio postventa con el mantenimiento si fuese el caso. ¿Por qué? De lo contrario, pues caemos nuevamente a lo mismo. Se vuelve un desgaste financiero, un desgaste operativo e incluso un desgaste físico hacia el personal que es el responsable de liderar la ejecución de esos sistemas, que no es su especialización. Por otro lado, es que en la implementación capacitemos personal para el mejor aprovechamiento de esas plataformas. Así que es muy importante dejar esto sobre la mesa porque sí hay muchos casos en donde se desvían un poco de su objeto de negocio y tratan de trabajarlo de esa manera. Objetivos competitivos. La cadena de abastecimiento se entiende como la red la red y estructura física, virtual y relacional. Me gusta esta parte de relacional porque no todo es proceso. Existe un factor humano de relacionamiento. La logística colaborativa lo tiene muy claro en el sentido de que si yo quiero establecer aliados estratégicos o relaciones duraderas,
probablemente el factor de relacionamiento sea clave para que esto se pueda realizar. En lo que se desarrollan todas las prácticas comerciales entre proveedores, productores, distribuidores y consumidores, con el objeto de generar valor en la cadena e integrar los múltiples actores, los cuales solo mediante sistemas logísticos intencionalmente diseñados logran objetivos de tiempo, valor, modo y lugar, tanto para las compañías como para los individuos, ya que actualmente no compiten las empresas entre sí, sino las cadenas de abastecimiento. Vean qué interesante esto último. Las empresas ya no compiten entre sí. Lo que compiten son las cadenas de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién se anima a interpretar? Eh, bueno, si compiten en las cadenas de abastecimiento, ¿quién ofrece el mejor servicio? ¿Quién logra, pues valga la redundancia, abastecer más de una mejor forma al cliente, ¿verdad? ¿Y de qué depende eso, Paula? De la, bueno, valga la redundancia, como usted dice, la comunicación entre proveedor y cliente, y el proveedor tiene que conocer muy bien las necesidades de su cliente, cuándo necesita las cosas, cómo las necesita, para poder cumplir con sus necesidades. Buenísimo, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir su idea o visión de este tema? Sí, yo considero que al enunciar que ya no compiten las empresas, sino, digamos, la cadena de suministros o de abastecimiento, estamos hablando que la empresa que mejor eficiencia consiga dentro de todo su cadena de suministro es la que se va a llevar la mayor parte del mercado porque va a tener mejores costos y va a poder ofrecer mejores precios a sus clientes, ¿verdad? Es otra buena apreciación. Vean, en pantalla tenemos una empresa no compite sola, pues forma parte de una red. Y lo que partimos de acá, de que las empresas ya no compiten entre sí, más bien lo que compiten son las cadenas de abastecimiento de suministros. Mi éxito depende ya no solo de lo innovador que pueda ser el producto o la necesidad que yo pueda cubrir en el mercado con el producto, sino más bien qué tanto mercado puedo abarcar a través de mi cadena de abastecimiento. Yo les puedo decir algo. Hay compañías que tienen productos, wow, fantásticos, innovadores, pero no saben cómo distribuirlos, no saben cómo movilizarlos, no saben reposicionarlos cuando se quedan sin inventario y demás. Amazon, que siempre me parece el ejemplo más interesante, bueno, Amazon, Walmart son de los ejemplos más interesantes para mí, porque Amazon entendió perfectamente que su negocio no estaba en la comercialización de productos. En algún momento pensó, bueno, tengo una plataforma en donde yo puedo ofrecer el servicio de la venta del producto. No. Amazon entendió que su negocio está en las capacidades de cadena de suministro que puede ofrecer el mercado. Centros de distribución gigantes en puntos estratégicos, tecnología de punta, es decir, centros de distribución automatizados para ejecutar correctamente y eficientemente sus procesos. Tarifas sumamente competitivas por las eficiencias que logran en cada uno de sus procesos. Y tarifas competitivas no quiere decir el costo más bajo. Quiere decir que nuestro proceso está tan bien diseñado que nos permite minimizar cualquier error, que ese error genera merma. Bien decía Paula, ahí podemos aplicar el tema del desperdicio. Desperdicio de tiempo, desperdicio de materiales de empaque, desperdicio de espacio dentro de una unidad de transporte. Entonces, las empresas, si quieren generar competencia en el mercado, si quieren ser sumamente competitivas, tienen que entender que su éxito va a depender de las capacidades de su cadena de suministro.
que no depende solamente de mi compañía, depende de múltiples actores. Depende de la capacidad de mi proveedor para poder llevarme a tiempo la materia prima. Depende de la capacidad de mi proveedor para tener a tiempo la materia prima que tiene que ir a recolectar mi otro proveedor. Creo que son factores sumamente determinantes. Regresemos un momento acá. Hasta los años 80, la función de aprovisionamiento fue relegada a las operaciones de compra y administración del inventario. No obstante, las exigencias del medio competitivo actual han llevado a reconocer su importancia en la estrategia empresarial. Hoy se acepta que la fiabilidad, la calidad y el buen desempeño de una empresa dependen en gran parte del desempeño de sus proveedores. Mi éxito depende de qué tan eficientes son mis proveedores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a implementar una estrategia que me permita seleccionar correctamente a mis proveedores. Ya seleccioné a los proveedores que en apariencia son los más competitivos del mercado. Necesito evaluarlos constantemente. No debo permitir que se acomoden, no debo permitir de que piensen de que son el único proveedor que tengo. Y se genera un mutuo beneficio. La gestión de proveedores resalta aspectos de los nuevos criterios sobre la relación con los proveedores al abandonar las políticas tradicionales y enfocarse en criterios que procuran plantear relaciones de asociación con fines de mutuo beneficio en base a ideas o con base a ideas. Sobre los criterios de decisión, pues cualquier actividad en el ámbito logístico involucra de una u otra forma la evaluación de un conjunto de criterios de decisión, donde muy frecuentemente estos criterios están en conflicto unos con otros. Por tanto, es necesario contar con herramientas que permitan discernir sobre las alternativas, de manera que sea considerado el efecto de los múltiples criterios y la solución responda a todos ellos de manera consolidada, evitando el individualismo. Es decir, vamos a aplicar los mismos criterios a todos. La primera tarea que la gestión de proveedores debe llevar a cabo es analizar las estrategias generales de la organización y los servicios que se prestan para definir las necesidades de selección y contratación. Han de tenerse en cuenta también los informes económicos proporcionados por la gestión financiera, ejemplo que ponía Paula, los niveles de calidad acordados con los clientes desde la gestión de niveles de servicios, como tal lo compartía Otto, me parece, la previsión de la capacidad necesaria para desplegar el servicio que haya definido la gestión de la demanda, que está muy asociado pues a los pronósticos, que no solo es para la adquisición de las materias primas o los productos terminados, también para el posicionamiento de las unidades de transporte que van a movilizar esos productos. Existen, esto es muy general, son metodologías muy básicas, más adelante vamos a ver algo un poquito más específico. Se ponía como ejemplo el JIT, el Just in Time, que implica una forma de gestionar proveedores que en su correcta estructuración parece generar beneficios para las dos partes. Miren, el JIT realmente ya no es tan así. Ya es un poco complicado poder ejecutar una operación Just in Time por las múltiples variables que presenta un país, incluso. O sea, me encanta esa parte de los operadores de infraestructura. El éxito de nuestra cadena de suministros no solo depende de los proveedores directos, también depende de esos operadores de infraestructura y cómo nosotros vamos a exigir que se cuente con las condiciones adecuadas para que podamos operar correctamente en el mercado local o mercados internacionales. El ERP, que se traduce como planificación de recursos de la empresa, que es un programa o sistema concebido para gestionar de forma integral las funciones de una organización. Para SAP, por ejemplo, el principal proveedor en el mundo de ERP lo define como una arquitectura de sistema empresarial que facilita e integra información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos. Entonces caemos nuevamente al tema de que si existen organizaciones especializadas en el diseño de esa arquitectura, no querramos nosotros inventar el agua azucarada. Y finalmente, pues sobre certificaciones o habilitaciones, y hablamos un poco sobre esto, ISO, que lo hay en múltiples niveles, desde gestión de servicio, aseguramiento de la cadena de suministros,
niveles de producción, de medio ambiente y demás, BASC, que es Business Alliance for Secure Commerce, que pretende establecer procedimientos para asegurar el comercio seguro de mi organización con otras organizaciones y de otras organizaciones conmigo, porque yo puedo ponerme exquisito y exigir que la empresa con la que yo trabaje cuente con una certificación que asegure que no participa en ninguna actividad ilícita, pero ¿y el proveedor no tiene derecho a solicitar lo mismo? Por supuesto. Y hay incentivos, programas que se generan a nivel del sistema aduanero, en este caso, por ejemplo, la figura del operador económico autorizado, que busca volver más expeditas los despachos aduaneros, porque existe un nivel de confiabilidad. El sistema aduanero maneja un sistema de análisis de riesgo basado en criterios de origen, valor, tipo de mercancía, incidencias que se pueden generar en todas las operaciones de comercio exterior que haya ejecutado. Y si pues, se identifica o arroja una alerta, se toman o se realizan las acciones correctivas. Y el OEA lo que pretende es mantener ese nivel de acciones correctivas, es decir, que no superemos acciones correctivas o incongruencias dentro de cada uno de nuestros procesos o procedimientos y que año con año podamos mantener esta habilitación. No todas las certificaciones se pueden aplicar en el primer año de operación, por ejemplo, en el caso del operador económico autorizado, se puede optar a la habilitación de la figura del OEA 3 años después de haber iniciado operación. Si, por ejemplo, yo cumplo con normativa ISO o con los requisitos o parámetros del BASC, prácticamente yo ya estoy bien avanzado para la habilitación de un OEA y así ocurre con otras certificaciones o habilitaciones. ¿Cómo desarrollo proveedores? Una empresa debe tener criterios suficientes para seleccionar y evaluar y tomar decisiones acerca de sus proveedores. Se hace necesario que las empresas implementen programas de desarrollo de proveedores que incluyan procesos de selección, evaluación de desempeño, evaluación financiera, evaluación del sistema de gestión de calidad, seguimiento, acompañamiento y certificación de proveedores. Que le aseguren en cada uno de los procesos los proveedores ser comprometidos a brindar productos y servicios de calidad, entre otros aspectos que contribuyen a generar relaciones del win-win entre la empresa y sus proveedores. Disculpen que me fue un poquito rápido al final, pero se nos acaba el tiempo. Un ejemplo de qué, Paula, perdón, no había leído su mensaje. No, No tenga pena, del LSA. de LSA o Es SLA. o SLA, es que lo apunté de las dos formas, es que nunca he tenido a la vista uno, entonces me dio curiosidad. Sí, mire, para la siguiente clase vamos a poner ejemplos visuales para ver cuáles son las consideraciones, vamos a profundizar en cómo interactúan las organizaciones ya cuando cuentan con algún tipo de certificación y cuáles son los criterios básicos que nosotros podemos considerar para poder implementar este tipo de herramientas o vehículos, ¿verdad? Así que no se preocupe, vamos a ver ejemplos. Ok, Eh, gracias. sí, disculpe que no había podido contestar su mensaje, pero cuando tengo una presentación proyectada no me aparecen quién escribe mensajitos. Bueno, ahora bien, consultas. Nos quedan 7 minutitos. Preguntas, comentarios. En la próxima sesión ya entramos a un nivel un poco más micro. Esta vez fue macro. Pues la verdad es que pues, al haber sido macro creo que abordamos temas profundos, pero no sé si hay alguna consulta o comentario. Carlos, yo tengo una pregunta. Sí. En tu experiencia, digamos, cuando nosotros no tenemos otra opción y estamos supeditados a trabajar con un proveedor, porque obviamente es nuestro proveedor de lo que nosotros vamos a distribuir o a usar o lo que necesitemos, y no nos está dando el nivel de servicio correcto o adecuado que necesitamos para cumplir nosotros con las expectativas que tenemos. ¿Cómo podemos trabajar con ese proveedor? ¿Por dónde nos sugerirías empezar para poder mejorar ese nivel de servicio?
Eso es bien complicado porque, bueno, no es complicado corregir la plana, más bien lo complejo es el hecho de depender de un solo proveedor porque resulta que solo ese proveedor cuenta con el material que necesito. Me imagino ese es el caso que estás exponiendo. Yo creo que siempre es importante el tema relacional. De hecho, lo veíamos, em, sentarse a primero tener bien mapeado el proceso, trabajar todos los flujogramas correspondientes de las entradas y las salidas y en dónde están esos cuellos de botella que no permiten que el proveedor pueda ejecutar correctamente su operación. Cuando nosotros hacemos cuestionamientos del nivel de servicio que nos brinda un proveedor, ya sea directo o indirecto, directo me refiero a alguien que me suministra directamente un servicio, o indirecto es porque tal vez nosotros estamos obteniendo un servicio subcontratado, es decir, por medio de un intermediario. Estamos muy acostumbrados a primero identificar cuáles son las debilidades del proceso en mi proveedor, pero de repente y no nos hemos dado cuenta que hay también debilidades de nuestro lado. Por eso les mencionaba que en la cadena de suministros uno de los actores más significativos soy yo como organización. Al tener mapeado el proceso desde la lupa del proveedor y el proceso desde la lupa de yo como cliente, tenemos que colapsar esos datos. Es decir, encontrar una sinergia entre lo que él está ejecutando y lo que yo estoy percibiendo de la ejecución. Al establecer por ejemplo, un SLA que contempla indicadores de niveles de servicio, nosotros nos vamos a basar en datos y no en percepciones. Pregunto, ustedes probablemente ya han identificado tiempos, ya han identificado ciertos aspectos muy puntuales que pueden estar asociados a valores, pero existe un análisis, digamos, de esos indicadores y del nivel de desempeño que ha alcanzado ese proveedor. Consulto. Sí, digamos que estamos en la parte en la que estamos montando esa matriz de evaluación, pero no quisiéramos dejarlo solo en, bueno, yo te evalué, sacaste un punteo X y ahí está, sino que de esa evaluación se desprendan acciones que busquen la mejora y el mejorar el nivel de servicio con ese proveedor, ¿verdad? O sea, del Totalmente. proveedor hacia nosotros. Totalmente. Entonces, es como nuestro objetivo ahorita, ¿verdad? Totalmente. Ustedes ya están haciendo el primer paso, proponen un plan de acción. El plan de acción implica acciones correctivas, que es lo que ustedes quieren lograr para evitar un desgaste operacional y un desgaste financiero. El mal servicio implica precisamente esas dos situaciones. Te soy, Estoy casi un 99.9% seguro, Selvin, que cuando nos basamos, ya establecimos los mecanismos, tenemos que actuar con la dinámica relacional. Cuando ya te sientas a evaluar esos niveles de servicio con el proveedor, muy probablemente vas a identificar que también existe un desgaste operativo y financiero para él, pero tal vez él no se ha dado cuenta. Y en esa estrategia que tienes que implementar relacional, en donde sientas el equipo operativo de tu proveedor, sientas a tu equipo operativo, vas a encontrar en dónde está ese punto de dolor que probablemente aún no ha identificado el proveedor y él mismo va a querer corregirlo. Entonces, si ustedes ya están en la parte del diseño de la matriz de evaluación, van a derivar en un plan de acción con acciones correctivas. Esas acciones correctivas se pueden ejecutar principalmente basado en relación, para no generar un desgaste relacional y evitar herir susceptibilidades. Puede sonarles un poco cualitativo, es decir, ¿por qué tengo que herir una susceptibilidad de un proveedor? Nosotros vivimos en una cultura latina, he tenido la oportunidad de impartir cursos denominados cultura y negociación, en donde hemos identificado que somos una cultura de bajo contexto. Las culturas de bajo contexto son ambiguas en lo que proponen y por lo general improvisamos y extendemos, le damos largas a las situaciones. Entonces, yo creo que tú puedes tomar el liderazgo y la batuta para que esa acción correctiva o esas acciones correctivas se puedan ejecutar sin desgastar la relación con el proveedor. No sé si me explico, Sí, Carlos, gracias. principalmente porque dependes de ese proveedor, ¿verdad? Exacto, es que digamos al estar supeditados a que es nuestro único proveedor y que tenemos que, como tú decías, mantener una relación amigable con ellos, pues, porque no nos podemos pelear, ¿verdad?
Entonces, a veces es difícil decir ciertas cosas que no se están haciendo bien, ¿verdad? Entonces, Claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entrarle a esa parte es lo que estamos ahorita definiendo? mira, yo te soy bien honesto, los números son fríos, los números no mienten. Y el proveedor no va a poder argumentar ante números que demuestran que existen necesidades de cierre de brechas. Así que lo primero es lograr cerrar ese buen primer paso y tratar de comunicarlo de manera asertiva, en donde no se busque un señalamiento o cuestionamiento, más bien es una propuesta de mejora colaborativa. Creo que es una buena forma de plantearlo. Sí, proveedor, nosotros identificamos que tienes acciones correctivas, nosotros tenemos algunas, trabajémoslas en conjunto, para que él no sienta que todo se está dirigiendo únicamente a él como responsable de la mala práctica. Creo que eso pudiera favorecer a generar la sensibilidad suficiente para evitar el desgaste relacional. Perfecto, muchas gracias. Súper. Pues bueno, yo les agradezco el tiempo, mitad de semana, sí, ¿verdad? Mitad de semana, miércoles. Nos vemos el próximo lunes. Les deseo un buen resto de semana, un buen fin de semana y el próximo lunes pues tratamos de poner ejemplos a sus